Miranda, Miranda, Miranda. Miranda es lo más bello que tiene Carabobo, porque es mi pueblo lindo que nunca olvidaré. Miranda es un destello de todo lo que adoro, Miranda es primavera de eterno florecer. Toditos sus lugares me llenan de nostalgia, millares de recuerdos sacuden por doquier. Recorriendo las calles del barrio Caja de Agua, Mirandita el Peñuco, Plaza Sucre también. Por eso es que yo sueño con verte engrandecido, con lindas avenidas y luces de neón. Con esfuerzo y empeño, mi pueblito florido, llegarás a ser grande como el gran precursor. Con esfuerzo y empeño, mi pueblito querido, llegarás a ser grande como el gran precursor. Bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa Un Encuentro con la Historia. Muchísimas gracias. Agradecido todo el equipo de Onovisión por las observaciones, los comentarios favorables que han hecho de las 3 ediciones anteriores y además de eso que ya están recorriendo el mundo a través del canal de YouTube. Eso entonces nuestro primer saludo ahora, cuando nos sentimos muy contentos con esta labor que estamos haciendo. Recuerden que estamos a través del canal 9 de Telecable Onoto. El canal 9 se llama Onovisión y es una experiencia de Telecable para ofrecerle a sus clientes una oportunidad de un canal educativo, cultural y de sano entretenimiento. Por acá estamos entonces para también con este programa contribuir a esta iniciativa de Onovisión. En el programa anterior estuvimos hablando de algunos asuntos realmente importantes que se dieron en Miranda después del año de 1900. Entre ellos vamos a recordar brevemente que fue la llegada del primer vehículo automotor, la llegada de la energía eléctrica en Miranda. Comentamos que fue una iniciativa de Juan Bautista Arocha y de Raúl Viso Sucre, y también hablamos de, como hecho importante, el desarrollo económico que empezó a darse en Miranda también en la primera parte del siglo XX. Y hablando de ese desarrollo económico, yo quisiera aprovechar para indicarles como ubicación cierta que ese desarrollo económico que se dio de manera especial con el cultivo de la caña de azúcar en esta zona que hoy es llamada los Valles Altos de Carabobo, los municipios Bejuma, Montalbán y Miranda. Allí, con la producción de la caña de azúcar, se dio también la construcción de trapiches. Por allí me preguntaron que había nombrado esta palabra la gente de la nueva juventud, de la juventud que no conoció ese tipo de instrumentos o ese tipo de maquinaria, para explicarle brevemente que el trapiche es un molino. Para aquel entonces eran molinos mecánicos, hoy a donde los pueden tener son molinos eléctricos, molinos mecánicos en los cuales molían, valga la redundancia, la caña de azúcar para sacar de ahí el jugo de la caña de azúcar y con él producir, en el caso nuestro de esta zona, para producir papelón y algunos productos secundarios también de la caña de azúcar. Pero el cultivo realmente que fue mucho más fuerte fue el del cultivo del café. El cultivo del café, comentamos entonces, que se había iniciado en la parte final del siglo XIX, pero se incrementó y llegó a sus mejores niveles en los primeros años
del siglo XX, por allí después de 1910 en adelante. Y la producción de café, además de estos 3 municipios que ya hemos nombrado y que forman parte de los Valles Altos de Carabobo, tenía una gran presencia el municipio Nirgua del estado de Yaracuy, en sus zonas de Salón, el propio Nirgua y la zona montañosa de Nirgua hacia la comunidad de Cedeño, que producían un café de una gran calidad. Entonces, a través de eso, este grupo territorial hacía la distribución del café para los centros más importantes, como llevarlos a Valencia, e incluso que pudieran llevar hacia la vía de Barquisimeto, pero surgió lo que fue lo más importante, que la posibilidad de exportar. Entonces llevaban hacia Puerto Cabello para llevar al exterior el café que se producía en esta zona. Eso realmente marca una etapa desde el punto de vista histórico que debemos resaltar, porque le dio una estabilidad a la zona de Miranda que se convirtió en el centro cafetalero por sección. Fue la época, y lo recordaba en uno de los programas anteriores, cuando entre esas personas que llegaron aquí exportadores, llegó Carlos Bran Caramelo, que ya hemos comentado varias veces, después se convirtió en el padre de Carlos Luis Bran Tortolero, nuestro paisano, filósofo y destacado intelectual. Era por tanto común ver en las casas comerciales de Miranda un desarrollo, un fomento de que era lo que fue la actividad del café. En esa misma época que estamos hablando, entonces, vamos a comentarles un hecho interesante, histórico, que se produjo en Miranda. Eso fue en el año de 1927. En 1927, estando de vacaciones, diríamos, pasando unos días con sus familiares en Miranda, el doctor Simón Arocha Pinto, de quien ya hemos comentado que es un médico mirandino con una excelente trayectoria desde el punto de vista profesional, estaba acá con un colega de él de renombre también nacional e internacional como el doctor Valeri Sala, y en una familia mirandina se produjo una situación de emergencia médica donde una de las señoras de la familia se le presentó un problema de apendicitis, y para aquella época que no había intervenciones quirúrgicas y era muy difícil que pudieran realizar esto, ellos corrieron el riesgo, porque el otro riesgo era dejar morir a la persona, de hacer la intervención quirúrgica. Pero esto tiene una parte que vale la pena destacar cuando estamos hablando de nuestra historia local, porque no habían las herramientas, los utensilios, los medicamentos, ninguna de todos estos apoyos que hoy en día existen para realizar una intervención quirúrgica, y además de eso no había el lugar adecuado. Entonces se dieron a la tarea de buscar un lugar que fuera adecuado, porque que tuviera las condiciones higiénicas para poder realizar ahí la operación, y que escogieron la casa ubicada en la calle Bolívar, marcada con el número 52, donde precisamente vivía una hermana de la persona enferma. La persona enferma lo fue la señorita, pues está próxima a casarse, Carolina Machado, y la operación se realizó en esa casa de la calle Bolívar, el número 52, de la hermana de ella, la señora Amparo Machado de Salvatierra. Fue una intervención exitosa del doctor Simón Arocha Pinto. Se guarda entonces en la historia de la salud de Miranda este acontecimiento importante, y se guarda también como un hecho de la calidad humana y profesional de quienes realizaron la intervención quirúrgica. Esto lo dejamos en este punto de nuestro programa de hoy como un hecho al mismo tiempo que histórico, al mismo tiempo de un gran contenido social para que trascienda de generación en generación. Por ahora, vamos un momento a una pausa y continuaremos hablando de Miranda y de su gente.
Miranda es lo más bello. En esta segunda parte del programa vamos a comentar brevemente sobre algunas preguntas que nos han hecho por las redes sociales. Le hemos insistido que pueden ustedes participar, pueden interactuar a través de una página web que se llama Miranda la de Carabobo. Pueden también hacerlo a través de WhatsApp si gustan y consiguen la información por allí, y también a través del canal de YouTube. Ustedes se van a conectar a YouTube, van a buscar allí Onovisión TV y ahí van a conseguir ya los programas que están montados en el canal de YouTube. Es una manera, y a través de esa misma forma pueden ubicarnos para las observaciones y los comentarios que ustedes deben hacer. Me han estado llegando algunos. De manera especial veo que están llegando de personas jóvenes, de personas que han estado interesados por lo que estamos haciendo, porque me insisten en que dé algunas explicaciones que no siempre son de asuntos que estoy explicando y que no quedan tan claros. Voy a poner un ejemplo, lo decía en el segmento anterior. Si hablamos de la producción de caña de azúcar y hablamos de cómo se explotaba la caña de azúcar, cuando hablé de trapiche, por eso di hace un rato la explicación de qué es un trapiche. Es una molienda, pues un motor hoy en día, pero en aquella época era de carácter mecánico, lo podía mover una bestia, movía para que el molino hiciera todo el trabajo para ahí colocaban la caña de azúcar y producía entonces el jugo con el cual se elaboraban los productos. Eso era un trapiche. Hubo muchos trapiches en Miranda. En la oportunidad, cuando hagamos el programa que se va a referir específicamente al desarrollo económico de la zona, les prometemos que vamos a mencionar la cantidad de trapiches y la ubicación que tuvieron estos trapiches en distintos lugares, específicamente de Miranda, pero que también los hubo en zonas de Bejuma y de Montalbán, porque en todos estos sitios hubo la producción de caña de azúcar. Otra de las preguntas que ha surgido es con respecto a la ubicación geográfica. Yo me voy a permitir estar de pie para, aprovechando este mapa que tenemos aquí, que es un mapa del estado Carabobo, para colaborar en el proceso de lo que es la ubicación geográfica. Cuando yo, por ejemplo, he dicho que en Miranda la Pericoca está hacia el norte, esta parte superior que es el norte, y precisamente en el caso de Carabobo el norte es este mar Caribe porque está allí. Ahora, a los jóvenes o a muchos de los jóvenes de hoy que no les ha llegado la explicación que antes tenía carácter obligatorio en la educación primaria de la ubicación geográfica, es porque lo que sirve de referencia para marcar la ubicación geográfica es el sitio por donde nace el sol, por donde aparece el sol en la mañana. Entonces, en el caso nuestro de Miranda y en el caso de todo el estado Carabobo, el sol aparece por esta zona que yo estoy marcando aquí a la derecha, es decir, que si lo vemos en Miranda, el sol viene de Bejuma para acá. Por tanto, si nos ubicamos, ¿verdad? Ese es el este. Por donde nace el sol, esto se llama el este. El este de Miranda es Bejuma. ¿Ok? Si se entiende así. Y lo contrario es el oeste, por donde se oculta el sol. Por donde se oculta el sol es hacia Nirgua, por tanto Nirgua representa el oeste de Miranda. Y si lo que está en la parte de arriba es el norte, lo que está en la parte de abajo es el sur. Por tanto, el sur de Miranda es parte del estado Cojedes, la zona de Tinaquillo, hacia donde están los caseríos de Santa Rosa y el Elechal. En el estado Carabobo, si lo vemos entonces, es que el norte es el mar Caribe, el sur es el estado Cojedes, el oeste es el estado Aragua y el este,
disculpa, el este, el estado de Aragua, y el oeste, el estado de Yaracuy. Esta explicación he querido darla porque me la han señalado algunos en las redes sociales para facilitarle que cada vez que hablemos del norte, del este o el oeste, esa sea la explicación. Brevemente les indico que cuando en el primer programa o en los primeros programas hemos hablado del recorrido que hacían los colonizadores, lo hacían del oeste hacia el este porque venían para Valencia, o de Valencia para allá iban del este para el oeste. Y nosotros cuando es fundada Nirgua, comentamos también entonces que después que ellos no estuvieron contentos porque era un pueblo que lo dieron a los mestizos, los de Nirgua fueron buscando hacia el este para finalmente poblar toda esta zona y finalmente fundar el pueblo de Montalbán como pueblo de Blanco. Creo que de esta manera dejamos, por ejemplo, contestada o aclarada o colaboramos en el proceso formativo para la ubicación geográfica de lo que tiene que ver con la zona donde nosotros estamos. Y otra pregunta que surgió es que en el programa anterior hablamos de que fue una gran iniciativa, un gran momento en Miranda cuando llegó una imprenta y que pudo haber una imprenta. La pregunta hoy en día, con tantos adelantos tecnológicos, que a lo mejor ya la imprenta no tiene mucho uso, ¿qué era la imprenta? La imprenta, que se tiene información desde los comienzos de la historia por allá en el siglo X y mucho más allá, pero a Venezuela llega es por ahí en 1800 y tanto. Se cuenta incluso que el precursor Francisco de Miranda, cuando en 1806 intentó llegar a Venezuela en su primera expedición, traía una imprenta, pero realmente un poquito en esa época del comienzo de 1800 llegó la imprenta a Venezuela. A Miranda llegó en 1890 por ahí. Es un instrumento, un equipo mediante el cual se puede reproducir escritos y figuras pasándolos por una tela, era como era en ese entonces, todo totalmente mecánico, y quedaba calcada, quedaba impresa, para usar el nombre de la impresora, quedaba impreso en el papel, en donde eso era una imprenta. Es un instrumento para reproducir escritos y reproducir figuras, y que sirviera y sirvió para hacer el medio de difusión de texto. La imprenta fue la que permitió que se pudieran hacer libros, revistas y todo lo que tiene que ver con la impresión, pues, la reproducción. Hoy en día, en esta época de tecnología, la imprenta representa solamente un momento histórico, porque todo ha sido rebasado por otros medios más fáciles, mucho más efectivos, mucho más técnicos, mucho más precisos para hacer las reproducciones que tienen que ver con los gráficos y con la escritura. Con estas pequeñas explicaciones cubrimos este espacio de nuestro programa de hoy. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos para seguir hablando de otros asuntos que sí tienen que ver directamente con nuestra historia local. Mi pueblito querido, llegarás a ser grande como el gran precursor. En el aspecto asistencial, en Miranda los recursos eran realmente ninguno. No existía ni hospital, ni existía dispensario, y quienes sufrían las enfermedades tenían que depender de los curanderos de entonces. Fue muy famoso en Miranda, en esta parte que nos estamos refiriendo, de la década de los años 1920 a 1930, el señor Fortunato Tortolero, que era a quien acudían
los enfermos o acudían a los boticarios de entonces. Gracias también que existían varias farmacias. Habíamos hablado que la farmacia de los hermanos Cisneros a finales del siglo XIX marcó un momento importante, bueno, pero ya habían ido avanzando. Esa de los Cisneros fue adquirida por don Ramón Latouche, que había llegado a Miranda y se ubicó en la calle principal, en la calle Bolívar. También había iniciado con labores de farmacia y además con conocimientos de medicina don Ezequiel Montagne, también estaba en la calle Bolívar, y un señor llamado César Parra, también que había establecido una farmacia. Entonces, entre ellos, entre los boticarios, y don Fortunato Tortolero, y algunos otros que a lo mejor se me escapa a mí en este momento de nombrar, pero que fueron importantes para atender los problemas de salud en Miranda. De esa época entonces precisamente lo que comenté en uno de los momentos anteriores de este programa, de la intervención quirúrgica que fue realizada por el doctor Simón Arocha Pinto y el doctor Valery Sala, y que fue motivo de una gran conmoción social y pública en Miranda. La lucha por tener entonces la asistencia de la salud brindó su fruto en 1938, cuando una junta de beneficencia que había sido creada en el municipio logró, con el apoyo también del gobierno regional, que se abriera el primer dispensario o el primer hospital o la primera medicatura, como se pudiera llamar, que existió en forma oficial en Miranda. Su primer médico fue el doctor Carlos Gil. El doctor Carlos Gil era médico también de Montalbán y tenía que cubrir los dos pueblos porque esas eran las limitaciones y las condiciones que había. Este primer dispensario funcionó en una casa que está ubicada en el cruce de la calle Páez con la calle Urdaneta, específicamente en donde desde hace muchos años ha estado funcionando el llamado Club Social, el Centro Social y Deportivo Miranda. Allí empezó a funcionar en 1938 el dispensario de Miranda. Cumplieron una gran labor ahí también algunos paramédicos como los hermanos Leo y algunas señoras de Miranda, que en el momento que hagamos el trabajo o el programa sobre el desarrollo de la salud, vamos a nombrarlos a cada uno para que ellos también tengan su lugar en la historia, en la pequeña historia local. Este dispensario estuvo funcionando ahí hasta aproximadamente 1950-1951, cuando fue construida en un local propio para las labores asistenciales la Medicatura Rural de Miranda en la calle Marte, entre Bolívar y Páez, hoy en día pudiéramos decir en el cruce de Bolívar con Marte, a donde están las dependencias de Protección Civil y está también el Jardín Geriátrico Teléfora Pinto. Esa fue la instalación que fue construida para que formara parte de la Medicatura de Miranda y estuvo en funcionamiento hasta el año 1992, cuando por una obra importante del gobierno regional fue construido el actual ambulatorio de Miranda en el sector llamado de Puerta de Golpe, vía Monte Carmelo. De esta manera entonces hacemos una breve síntesis de lo que fue la situación asistencial en Miranda en esta parte a que nos estamos refiriendo del siglo XX. Es bueno indicar también que un trabajo importantísimo cumplieron y siguieron cumpliendo durante muchos años más las llamadas comadronas. Las comadronas son estas señoras que de una manera autodidacta, sin mayor conocimiento, sino el que les daba la experiencia y la audacia, ayudaban a las mujeres embarazadas a ese momento tan sublime como es el momento del parto. Entonces, de ellas también vamos a hablar con detenimiento en ese programa que, como les digo, vamos a hacer sobre los asuntos de salud. Bueno destacar entonces
que a la cabeza de esas personas se ha colocado como un ícono a la señora Teléfora Pinto, y ese es el nombre que se le dio al jardín geriátrico por la labor no solo de la señora Teléfora Pinto, sino de todas las comadronas que durante muchos años, no existiendo médicos, e incluso después cuando existían médicos, fueron las que acompañaron a nuestras madres a esa labor del parto. Se incorporaron después personal de enfermería ya con capacitación académica, entre ellas es conveniente nombrar a la señora Sofía Guinán, quien conocida como Misia Pipa, quien cumplió una también meritoria labor tanto en la medicatura rural como en las zonas urbanas y rurales de Miranda atendiendo partos. Es una manera sencilla, pues, de hacerle este reconocimiento a quienes como médicos, quienes como paramédicos, quienes como enfermeras, quienes como boticarios, quienes como curanderos estuvieron siempre presentes en momentos muy difíciles para acompañar a quienes más lo necesitaban, que eran los seres humanos. Vamos en este momento a hacer una pequeña pausa y vamos a continuar hablando de esta parte de Miranda en los años posteriores. Llegarás a ser grande como el gran precursor, con esfuerzo y empeño, mi pueblito querido. Llegarás a ser grande como el gran precursor. A partir de 1930, o precisamente en esa década de 1930-1940, vamos a comentar algunos asuntos que nos parecen de importancia que se presentaron en Miranda en esos años. Entre ellos pudiéramos señalar, por ejemplo, la llegada a Miranda en 1936 del maestro Pompilio Román, R. Pompilio Román, como se identificaba él, que llega como maestro preceptor, maestro unitario, para encargarse de manera especial de la educación de varones. Habían habido también otros maestros en Miranda, y quizás yo no los he nombrado hasta ahora, pero cuando me refiero a la llegada del profesor Pompilio Román, es porque él como maestro y como ciudadano cumplió una encomiable labor en Miranda aproximadamente durante 15 años, y va a ser motivo también de incorporarlo a la galería de personajes importantes de Miranda. Entonces don Pompilio Román llega siendo un joven aquí a Miranda y de verdad que desarrolló una importante labor. Comenzó por organizar el grupo de estudiantes a quienes les iba a llevar sus conocimientos, y se menciona, y tuve la oportunidad de conversarlo con él estando en su plenitud de vida, de que le tocó incorporar las actividades de gimnasia a los jóvenes y niños estudiantes que tenían su curso. Y lo anecdótico de esto entonces es que se había caído, había bajado la matrícula escolar, y él pensó y le dio resultado que debía diversificar, sacar un poco del letargo y la clase que era monótona, y por eso entonces empezó a meter estas actividades que tenían que ver con lo deportivo. Le dio un gran resultado a él, y posteriormente él, que era una persona ganada al deporte, nos va a aparecer cuando hablemos del deporte entre los promotores de otras actividades deportivas. ¿Qué otras cosas importantes pasaron en esta década? Bueno, unas que tienen que ver con los servicios públicos. Ya hablamos de que en 1938 se inició el dispensario, pero es que en 1939 hubo el decreto del gobernador del estado
para que se construyera el acueducto de Miranda. El primer acueducto de Miranda, el formal acueducto de Miranda, porque los otros eran algunos tubos colocados de cualquier manera, porque no había un acueducto, y en 1939 fue decretado y se iniciaron los trabajos de la construcción del acueducto de Miranda. Este acueducto de Miranda entonces debía utilizar unas fuentes superficiales que venían del agua, venía entonces estas fuentes superficiales del sector de la Pericoca en dos vertientes que son conocidas como Yagrumal y El Zamuro, que fueron entonces las que le suministraban el agua a la población de Miranda con este acueducto decretado en 1939. Esto se transformaba en un cambio profundo también desde el punto de vista de la salud y desde el punto de vista de la asistencia a los ciudadanos. Se da en estos momentos el cambio de la Miranda totalmente rural a la Miranda que empieza a incorporarse de alguna manera a la urbanidad. Eso lo marca este momento, y desde el punto de vista político, es bueno comentarlo, está marcado porque fue posterior a la presidencia de Juan Vicente Gómez, que como ya lo habíamos comentado, murió en 1936, fue sustituido por el general Eleazar López Contreras, y en el país empezaron a darse una serie de cambios bien importantes desde el punto de vista de la salud, de la educación, de los servicios en general para la población. En otro servicio también que fue atendido, que a lo mejor no llama la atención cuando yo lo comente en este momento, es el que se decretó la construcción de las primeras aceras en Miranda. Y aquí, por cierto, participó también don Pompilio Román, quien fue el cabecilla de una comunicación enviada al gobernador del estado, donde le razonaban que con las constantes lluvias las casas sufrían muchísimo porque existían las calles, pero las aguas corrían libremente por las calles y chocaban contra las paredes de las casas y iban originando muchos problemas, que se hacía necesario que la figura de las aceras, que no existía en Miranda, para 1939, fueron entonces decretadas y el gobierno empezó a construir aceras en Miranda. Estos asuntos de la historia, y cuando ya nos ponemos tan cerca del momento actual, estamos hablando aproximadamente de un poco más de 80 años. Es decir, que todavía por allí en Miranda y en cualquiera de estos pueblos del occidente de Carabobo hay personas que están vivos y estuvieron en esa época de lo que estamos hablando, de los pueblos que no tuvieron aceras, de los pueblos que no tenían luz eléctrica, de los pueblos que no tenían acueducto, de los pueblos que no tenían servicios médicos. Entonces debemos destacar esto como un hecho sociológicamente importante, que marca un momento pero sumamente clave en el posterior desarrollo de toda la zona del occidente de Carabobo y en general de Venezuela, porque esto estaba marcado entre la Venezuela rural y la Venezuela urbana, y la Venezuela rural era la gran mayoría. Nosotros formábamos parte de esa Venezuela rural. Esta etapa entonces de 1939, de 1930 a 1940 y cercano a 1939, está marcada por un hecho sumamente curioso y que marcó también un momento de explosión colectiva y de furor en la población de Miranda. De él vamos a hablar en el próximo segmento, pero les adelanto para que se preparen con suficiente emoción para oír la versión de este acontecimiento, que fue el aterrizaje forzoso de un avión, un aterrizaje de emergencia de un avión en una de las sabanas de Miranda, que gracias a Dios todo salió bien y que es conocido en los sectores populares como el momento de la caída del avión. De eso vamos a hablar
en el próximo segmento para seguir con la historia de Miranda. Llegarás a ser grande como el gran precursor, con esfuerzo y empeño, mi pueblito querido. Llegarás a ser grande como el gran precursor. Emoción entonces para la gente de un poblado como Miranda hace unos 80 años, cuando se originó un gran tumulto, que se supo la noticia que había caído un avión en Miranda. Asombroso, tuvo que ser asombroso en aquel pequeño poblado, en aquella pequeña aldea, que dijeran que había, porque así fue que lo dijeron, que había caído un avión. Realmente lo que pasó fue que un avión de la incipiente línea aérea aeropostal venezolana, no eran muchos los aviones tampoco en Venezuela para 1939, tuvo que aterrizar de emergencia por desperfectos mecánicos y lo hizo en una sabana que era conocida en aquel entonces como la Sabana del Reposo, para muchos de nosotros llamada la Hacienda Monterrey, y que si lo ubicamos actualmente está muy cerca de donde están construidos los edificios que están en la parte final de la calle Páez hacia el Peñuco. Esa sabana que está colindante con eso, en esa sabana, fue donde aterrizó a emergencia este avión de la línea aeroportual venezolana, en donde incluso venía un personaje que más adelante fue hasta ministro de Agricultura, el doctor Amenodoro Rangel Lamus, parte de los que pudo contar esta aventura que le tocó vivir. El piloto y el copiloto de la aeronave tenían que esperar que los auxiliaran y que les resolvieran el problema, y fueron alojados en Miranda, en la casa del jefe civil de la época, que era el señor Norberto Matos, ubicada en la calle Bolívar, ahí donde hoy en día vive la familia Bayone. Allí vivía don Norberto Matos y su familia, y ahí fueron alojados ellos durante varios días mientras resolvían el problema del avión. Ahora, como decía al inicio, hubo un revuelo en la población, e incluso después tuvieron que, entre personas mayores y jóvenes, hacer, esto lo cuenta la tradición oral, ¿no? Yo no lo llegué a ver, no estaba muy lejos de mi fecha de nacimiento, pero la tradición oral cuenta que trataron de arreglar como una especie de pista de aterrizaje para facilitar entonces después el que iba a ser el despegue del avión una vez que estuviese resuelto el problema mecánico que había sufrido. Y realmente lo lograron, porque a los pocos días pudo entonces despegar el avión, y teniendo como hecho también curioso, y de gente que tiene siempre, gente de Miranda que han sido muy despiertos, dos jóvenes de la época, se dice que le pidieron una cola al piloto del avión, y él accedió y se fueron en ese avión. Así que se transformaron en los primeros mirandinos que partían desde el propio pueblo de Miranda en un avión porque pidieron una colita. Son realmente hechos anecdóticos, hechos curiosos, hechos agradables para contar. Estos personajes fueron, vamos a recordarlos, Gabriel Marinelli Escarton y don Pedro Ochoa Medina, que más adelante, por cierto, fueron unos prósperos comerciantes de Miranda y con una trayectoria personal y comercial notable. Pasaron a la historia entonces Pedro Ochoa Medina y Gabriel Marinelli Escarton como los que pidieron la colita al avión de la línea aeropostal venezolana que aterrizó a emergencia en Miranda, que fue reparado y que posteriormente en la pista de aterrizaje que preparó la gente de Miranda pudo salir rumbo a cumplir con su ruta preestablecida. Esto forma parte de un momento que a mí me ha parecido
resaltante en la historia de Miranda y de esa manera entonces lo cuento. En esta etapa que está terminando de lo que venimos comentando con la década de los 30 a los 40, desde el punto de vista educativo también se dio una reorganización de escuelas en el municipio de Miranda y entre ellas el fortalecimiento de la escuela del caserío Santo Tomás y la creación de una escuela de artes y oficios, de corte y costura específicamente, para apoyar a las damas de Miranda. Eso se dio en esta parte final del año de 1940. Y en 1940, desde el punto de vista cultural, está marcado por uno de los grandes acontecimientos también del movimiento de participación popular que ha tenido la cultura en Miranda durante toda su existencia. Fue que un grupo de audaces creó un grupo de teatro, el Grupo Teatral Miranda, y se transformó en poco tiempo en una de las manifestaciones más importantes del teatro en todo el occidente de Carabobo y en parte de Nirgua. El promotor de este grupo, don Jesús Latuche García, conocido como don Chucho, hijo, por cierto, de quien mencionamos hace un rato, de don Ramón Latuche, quien había comprado la farmacia, y precisamente Jesús Latuche, don Chucho, el promotor del Grupo Artístico Teatral Miranda, también fue dedicado a las actividades de la farmacia. Posteriormente se fue a la ciudad de Nirgua y ella continuó con estas dos grandes actividades, la de ser auxiliar de farmacia y la de ser un promotor del teatro. A él también lo traemos aquí como un personaje de la Miranda entonces, porque fue realmente un adelantado para muchas actividades y está grabado también en la pequeña historia de Miranda. Ha sido para nosotros y para Onovisión, en esta experiencia que estamos llevando adelante, un grato placer compartir este programa y recordarles que tienen la posibilidad de ubicarlo en el canal de YouTube, buscarlo allí, marcando Onovisión TV, y ahí ya van a estar en forma permanente para que desde Miranda, desde Venezuela y desde el mundo puedan ver esta modesta contribución a la historia de esta zona del estado de Carabobo. Gracias por compartir con nosotros y nos vemos en el próximo. Como el gran precursor.